bienvenidos. Qué bueno que el día de hoy podemos estar juntos, ¿no? Estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y hoy, bueno, vamos a hablar acerca del libro de Jonás. Hemos estado meditando el libro de Jonás y hemos estado viendo, pues, esta historia, este libro profético que nos habla acerca de esta historia, ¿no? Acerca del arrepentimiento y de la misericordia de Dios. Y me gustaría que me acompañara ahí, por favor, al libro de Jonás, capítulo 4. Ya hoy terminamos de meditar el capítulo 4 del libro de Jonás. Y vamos a ver qué es lo que este libro tiene para nosotros, ¿no? Para nuestras vidas, para nuestros corazones, lo que Dios nos habla a través de este libro. Y bueno, yo creo que va a ser de edificación para nosotros a través de este libro de Jonás. Jonás, capítulo 4. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 11. Usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Jonás capítulo 4, versos del 1 al 11, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande misericordia, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas y no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. ¿Oramos? Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por permitirnos el que podamos estar delante de tu presencia para escucharte, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, hoy queremos pedirte que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, y que la obra de tu Espíritu Santo esté actuando de tal manera en nosotros que transforme nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos, hermanos, una actitud un poco difícil de entender, no sé si a usted le parece, acerca del profeta Jonás.
Posiblemente podríamos entender cuando alguien se siente incapaz de poder llevar a cabo la obra de Dios, como en el caso de Moisés, como en el caso de Jeremías, que pones tú pretextos diciendo, no, yo no soy capaz. En el caso de Ezequiel también diciendo, no, es que no me van a oír. Podemos ver ese tipo de ejemplos de personas, de profetas que Dios les manda a hacer una labor, ir a un lugar, profetizar en ese lugar, y se sienten incapaces delante de Dios, indignos, tal vez sea por miedo, tal vez sea por no hay certeza de lo que va a pasar, etcétera. Humanamente hablando podemos decirlo así. Pero si alguien se sale del script, ese es Jonás. ¿Por qué? Con una actitud terrible delante de Dios, y yo me atrevo a decir hasta ofensiva. Después de que Dios lo envía, este hombre, sabemos la historia. Después de que Dios lo envía a Nínive, en el capítulo 1, acompáñenme al capítulo 1. En el capítulo 1, verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ¿quién? De mí. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Dios está llamando a Jonás para que vaya ¿a dónde? A Nínive. En el 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de qué? De la presencia de Dios. Y entonces vemos a este hombre huyendo para no ir a Nínive. Cuando él va rumbo a Tarsis, entonces Dios muestra o permite una gran tormenta para destruir ese barco. Los marineros aterrorizados claman a sus dioses, y en Jonás capítulo 1 verso 12 dice lo siguiente: él le respondió, traedme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Todos sabemos esta historia. Es echado al mar, y un gran pez preparado por Dios es el que traga a Jonás, y él permanece en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. En el capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 2. Dice, y dijo, invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz, ¿qué? Oíste. Entonces, en el vientre del pez, Jonás ora a Dios en arrepentimiento y gratitud para que Dios salve su vida. Así lo podemos decir, ¿no? Y Jonás promete cumplir con sus votos, promete cumplir con lo que Dios finalmente le ha dicho, y Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Eso lo vemos en el verso 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, Dios habla nuevamente a Jonás, ordenándole ir a Nínive para proclamar el mensaje de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 3, verso 4, y dice de esta manera el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será, ¿qué? Destruida. Entonces los de Nínive, los ninivitas, creen en Dios, escuchan este mensaje, proclamando ayuno, proclaman vestirse de cilicio, desde el mayor hasta el menor, y hay señales de arrepentimiento en ellos. Y entonces hasta el mismo rey decreta ayuno para todos y ordena que todos clamen a Dios. Y eso lo vemos
en el verso 5, capítulo 3, verso 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice el verso 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Todos no sabemos esta historia. Dios entonces, al ver el arrepentimiento de esta nación, de esta ciudad, los perdona y no los extermina. Entonces, en el capítulo 4, vemos la reacción de Jonás ante esta actitud de Dios. Y dice capítulo 4:1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué? Si yo le preguntara a usted, ¿por qué se enojó Jonás? ¿Por qué se enojó? Se enojó por lo que Dios había hecho en ese pueblo. Y lo explica en el verso 2, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en dónde? En mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Entonces aquí explica por qué de su actitud. ¿Por qué? Dice: porque sabía yo que tú eres Dios, ¿qué? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás toma una actitud muy controversial, que si bien no podemos encerrarlo y decir que es el único que actúa de esta manera, sí podemos ver que en relación a los demás profetas, Jonás está tomando una actitud que no debiera de tomar. ¿Cómo te puedes enojar cuando Dios perdona a alguien? Cuando esa nación se arrepiente y se vuelve a Dios y es perdonada por Dios, ¿cómo puedes tú enojarte y reclamar a Dios de tal manera de que Dios dice en el verso 4: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo que sí podemos darnos cuenta es que esta actitud sobresale de los demás profetas. Vamos pues, o sea, ¿quién se atreve delante de Dios a decir: ya ves, por esto no quería venir, porque ya sabía que tú los ibas a perdonar? A mí se me hace no sé cómo decirlo, hermano, pero se me hace una falta de respeto enorme delante de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios, ¿cómo actúa con Jonás? Le habla como: ¿haces bien tú en enojarte de esa manera? Yo creo que no es que llegó el trueno y le dijo y escuchó esta voz, no, sino que escuchó esta voz diciéndole, como cuando nosotros abrazamos a nuestro hijo, diciendo: no te enojes. Sabemos que está haciendo mal, su actitud está mal, está pensando mal, está actuando mal, pero nosotros agarramos a nuestros hijos y le decimos: no te molestes, así soy yo. Tú sabías que así era yo. Como cuando un hermano no ve que le peguen a su otro hermano, ¿no? ¿Por qué no le pegaste? Ve todo lo que hizo, ¿no? ¿Qué hace el papá?
aquí también te quiero. Yo lo veo así, ¿o no le parece? Un Dios está permitiendo una falta de respeto de este hombre, que lo que merecía Jonás en ese momento, ¿qué era? Una reprensión total, y bueno, delante de Dios una falta de respeto es la muerte. Pero en lugar de eso, Dios le muestra misericordia también ¿a quién? A Jonás mismo. ¿Por qué? Por su actitud. Ahora, del verso 6 al verso 11 está la historia de la calabacera, ¿no? Y esta historia de la calabacera nos muestra en realidad en dónde estaba la mirada de Jonás y cuál era la actitud de Jonás hacia estas personas que eran de la ciudad de Nínive. Y esto termina en el verso 11 y dice, Dios le está diciendo a Jonás. Perdón, voy a leerlo desde el verso 10, dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de qué? De la calabacera. O sea, la escena de la calabacera, Dios le dice, bueno, ya te mostré esta parte de la calabacera, porque le crece la calabacera, después Dios manda un gusano, le quita la calabacera y este hombre se enoja de tal grado que se quiere morir. O sea, aparte de todo lo que estaba haciendo, su berrinche. ¿Sí o no, hermanos? O sea, ¿sí me explicó? Porque a veces nosotros vemos a los profetas y decimos que son personas, o que fueron personas de Dios, por supuesto. Pero a veces pensamos que Dios está utilizando personas perfectas, que nunca se equivocan, que nunca pasa nada, como si fueran robots. Pero la realidad es que vemos a Jonás y lo vemos que no es así. ¿A quién se parece Jonás? Dice el verso 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche, ¿qué? Pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad que hay más de 120,000 personas que no saben discernir qué? Entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces, Dios, ¿qué le está diciendo a Jonás? Tú tienes más compasión por una calabacera, estás llorando por una calabacera y no has mirado estas 120,000 personas que están perdidas. Por supuesto que nos debe de llamar la atención cómo es posible que, inclusive humanamente, no estoy hablando de que fuera judío, que fuera de una religión, etcétera, no. Humanamente hablando, ves, hay un mensaje de parte de Dios diciendo, ese pueblo va a ser destruido. Humanamente hablando, ¿qué sería para ti, humanamente hablando? ¿Sería de alegría o de pesar? Hermanos, nos estamos alegrando cuando vemos cómo está la situación en Medio Oriente ahorita entre Israel y Palestina. ¿Sí? No, ¿verdad que no? O sea, por supuesto que si alguien va a perecer, ¿cómo es posible que alguien se pueda alegrar? O que alguien sea apático, o que alguien no le importe. Hermanos, el mismo mensaje de juicio es para el mundo hoy en día. Esto nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque esta actitud de Jonás muchas veces la llevamos nosotros a cuestas. Porque la Biblia nos enseña que este mundo está condenado al juicio. Y este hombre estaba más preocupado por lo que le estaba pasando y por quejarse delante de Dios por no matar a los de Nínive. Ahora esto tiene un sentido, una razón. ¿Por qué tiene esta actitud Jonás contra los de Nínive? ¿Por qué? ¿Por qué vemos este berrinche de Jonás? Porque Dios no los aniquiló. Hay dos puntos que nosotros tenemos que ver en esta actitud de Jonás. Dos.
Primero, Jonás cuando profetiza y está profetizando es en el tiempo de Jeroboam II. Miren, acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, del verso 23 en adelante, vemos la historia del rey llamado Jeroboam II. Dice el verso 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23. Dice, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer. Este Jonás, que profetizó en los tiempos de Jeroboam II, es el mismo Jonás que Dios envía a Nínive para que lleve el mensaje de juicio para que este pueblo se pueda arrepentir. Es el mismo Jonás. Entonces lo ubicamos en el tiempo de Jeroboam II. En el tiempo de Jeroboam II hubo prosperidad. Pero esta prosperidad no fue porque el pueblo se portara bien delante de Dios. No fue porque el pueblo se lo mereciera por cuidar las leyes de Dios. No era por eso. El pueblo en realidad estaba viviendo totalmente en contra. Entonces Dios dice en el verso 26, dice de esta manera: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a quién, a Israel. Entonces lo que vemos es de que Dios está actuando en misericordia por el pueblo de Israel, porque en ese momento, hermanos, estaban en esclavitud muchos de ellos. Muchos de los pueblos que estaban a sus alrededores los estaban conquistando. Entonces Dios, movido a misericordia, dice que él miró la muy amarga aflicción, que no había siervo ni libre, dice el verso 27, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó. ¿Por mano de quién? De Jeroboam, hijo de quién? De Joás. Entonces Dios está actuando en misericordia. ¿Para con quién? Para con Israel. Y a pesar de su pecado, a pesar de la forma en que estaban actuando, Dios les permite, hermanos, que empiecen a conquistar. Entonces empiezan a extender su territorio y empiezan a tener fuerza militar y empiezan a extenderse entonces su territorio y empieza a haber abundancia, prosperidad. De hecho, en la historia de Israel, fuera del tiempo de Salomón, el tiempo de más abundancia y riqueza es el tiempo de Jeroboam II. Vuelvo a insistir y reitero, no porque el pueblo estuviera viviendo bien conforme a la voluntad de Dios, no, sino que al contrario, estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero aún así Dios, movido a misericordia, los salvó y permitió que conquistaran más territorio. Entonces, este mismo Jonás es enviado, me imagino que después de que da esta profecía a Jeroboam II, es enviado a Nínive. Cuando este pueblo de Israel comienza a extender su territorio, en ese momento había una nación que era la más poderosa, vamos a decirlo así, en ese momento, y eran los asirios.
Los asirios en ese momento eran la nación más poderosa de toda esa región. Por lo tanto, muchos estudiosos concuerdan que cuando el reino de Israel empieza a tener fuerza y a crecer, eso se empezó a extender en las naciones. O sea, ¿qué significa? Empezaron a decir, Israel empezó a conquistar, empezó a ponerse fuerte. Y en ese momento, el más fuerte, que era Siria, ¿qué cree que pensó? En la antigüedad, en el tiempo que nosotros estamos viendo, hermanos, ¿qué se hacía? ¿Qué era lo común que se hacía? Que un pueblo sometiera a otro pueblo, llegara, lo conquistara, y ese lugar ya pertenecía a ese pueblo. ¿Qué hacían los asirios? Exactamente eso. ¿Sabe qué popularidad tenían los asirios? Los asirios son uno de los pueblos más despiadados en el momento de conquistar. Y eso lo sabía Israel. Y eso lo sabía Jonás. Nínive era la capital de Asiria. Entonces, si había alguien potencialmente hablando que podía conquistar a Israel, ¿quién era? Asiria. Entonces, ¿cómo lo veía Israel? Israel, ¿cómo veía a Asiria? Como su enemigo. Un enemigo potencialmente grande, que era el único que podía conquistarlo. Entonces, sin juzgar a Jonás, cuando él se niega a ir, y vemos todo su berrinche del capítulo 4, que hasta se quiere morir, mejor mátame. ¿Por qué? En primera instancia, ¿por qué piensa que es? Porque Nínive, que era el enemigo potencial más destructivo, ¿para quién? Para Israel, para su nación. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, entre comillas, ¿podemos entender la actitud de Jonás? Entre comillas, vuelvo a decirlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque él, ¿qué veía? Al perdonar Dios a este pueblo, ¿qué veía? Veía que este pueblo podría crecer y en un futuro conquistarlos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero hablando del capítulo 4 de Jonás, del libro de Jonás, su actitud corresponde o podría corresponder a que veía a este pueblo como un enemigo de su nación. ¿Sí se explica? Hasta ahí yo creo que entendemos esa parte de Jonás y podemos decir, pues sí, imagínense que alguien se enterara de Israel, que Jonás fue a Nínive, predicó el mensaje de juicio, se arrepintieron y Jonás regresa. ¿Qué le dirían sus compatriotas a Jonás? ¿Cómo lo estuvieran mirando? Traición se llama. Traidor a la patria. ¿Sí me explico? Ahora, entre comillas, vuelvo a poner las comillas. ¿Podemos entender la actitud de quererse morir de Jonás? Claro. Ahora, en segundo lugar, y ahí donde yo quiero centrarme. En segundo lugar, ¿qué refleja Jonás? ¿Qué refleja Jonás con su actitud? Ya lo entendimos desde el punto de vista patriótico. Es patriota, lo van a tachar de traidor, etcétera. Y bueno, ya explicamos. Pero por otro lado, Jonás representa claramente la postura que tenía el pueblo de Israel ante los pueblos gentiles. ¿Y a qué me refiero? Siempre
el pueblo de Israel siempre tuvo o malinterpretó el mensaje de Dios y lo hizo exclusivista. Para el pueblo de Israel, solamente ellos eran los salvos, los que Dios había escogido, a los que Dios le había dado su gracia y su misericordia. Y el pueblo de Israel se encerró en sí mismo, y entonces las demás naciones no le importaban a Israel. Ahora, falsamente, equivocadamente, el pueblo judío se creía favorecido por Dios por el simple hecho de tener el templo o el tabernáculo, cualquiera que sea. Por lo tanto, ellos, a través de la historia, vemos cómo se olvidaban de Dios, vivían fuera de la voluntad de Dios, se olvidaban de todas las cosas de Dios, de su ley, de sus mandamientos. Pero ¿qué se hacían? Iban al templo a ofrecer ¿qué? Sus sacrificios. Llegó un momento en el que se dividió el reino. Ya había el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Jonás profetizó en el reino del norte, Jeroboam reinó en el reino del norte. El reino del norte se fue destruido en el 722. Jeroboam se fecha aproximadamente del 793 al 753. Aproximadamente, hermanos, estamos hablando de unos 20 años, 30 años antes de la destrucción. ¿Quién destruyó el reino del norte? Los asirios. Este pueblo del norte estaba adorando en el tiempo de Jonás a 2 becerros. Y a esos becerros ellos mismos les decían que era Jehová. Su forma en la que estaban viviendo fue evidenciada por 2 profetas, 2. Amós y Oseas. Estos 2 profetas fueron los que Dios envió al reino del norte, que fueron contemporáneos de Jonás, para que evidenciaran el pecado del pueblo. Estos 2 profetas fueron enviados por Dios junto con Jonás para que le dijeran al pueblo de Israel, al reino del norte, que iba a ser destruido. Es el mismo mensaje que Dios envió por medio de Jonás, ¿a dónde? A Nínive. Jonás, ¿quién representa? Representa al pueblo de Israel. Un pueblo que se sentía favorecido por Dios. Y en su mente, pensaba que era más justo que los demás pueblos. Solo en su mente, solo en su corazón, ellos pensaban que eran buenos. Les voy a dar algunos versos para que podamos ver cómo se sentía este pueblo. Miren, vamos por ejemplo a Oseas capítulo 4, verso 1 y 2. Oseas capítulo 4, verso 1 y 2. Dice Oseas capítulo 4, verso 1 y 2, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. ¿Qué dice Oseas? ¿Cómo era la vida del pueblo? Miren nada más lo que dice: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No tenían nada de esto. Pero ¿qué sí había? Perjurio, mentira, mataban, hurtaban, adulteraban.
homicidio tras homicidio se suceden. Esa era la forma en que estaba viviendo el pueblo. Ahí mismo en Oseas capítulo 6, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, ¿qué? Me olvidaré de ti. ¿Qué está diciendo? ¿Se olvidaron de qué? De su ley, de sus mandamientos, de su palabra. No tenían conocimiento de Dios. Que había mentiras, había homicidio, mataban, robaban, hurtaban, todo. Esta era la forma de vida de ellos. Cuando Jonás va para allá, para Nínive, a Jonás se le olvidó algo. Se le olvidó que venía de esta nación. Con estos dos versos, solamente con estos dos versos, yo le pregunto, ¿qué diferencia había entre ellos y Nínive? ¿Qué diferencia había? Si lo vemos en realidad, no hay ninguna. Si vemos a Oseas capítulo 8, verso 4 y 5, Oseas capítulo 8, verso 4 y 5, dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos, ¿qué? Destruidos. Miren lo que dice el 5: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar, ¿qué? Purificación. Este becerro de Samaria es porque había dos becerros. Jeroboam primero, en Primera de Reyes capítulo 12, hay un Jeroboam primero. Ese Jeroboam primero fue el primer rey del reino del norte. Y puso dos becerros, uno hasta Dan en la frontera norte y uno en Betel en la frontera sur. ¿Qué declara aquí? Tus becerros, oh Samaria, tu becerro, oh Samaria, te hizo ¿qué? Alejarte. Porque esos becerros para ellos, ¿saben quién era? Jehová. Entonces, imagínense la forma de vida de ese pueblo que vimos en el capítulo 6 de Oseas. E imagínese un pueblo que según se acercaba a Dios a través de unos becerros. O sea, ¿en qué condición estaban? Terrible. Era un pueblo idólatra que pensaba que estaba adorando ¿a quién? A Dios, a Jehová. ¿A través de qué? De un becerro. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Entonces, ¿qué nos deslumbra esto? Que la Biblia tiene la razón. ¿Qué conocimiento había de Dios? Ninguno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jonás toma esa actitud contra Nínive? ¿De qué justicia estamos hablando? Porque también ahí habla un poquito de superioridad. Jonás, junto con el pueblo de Israel, ¿cómo se creía ante el mundo? Superiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el simple hecho de que según ellos adoraban a Dios. Según ellos, porque la realidad era que no. En el libro de Amós, capítulo 2, versos 6 al 8, Amós, capítulo 2, versos 6 al 8. El libro de Amós ya lo acabamos de meditar hace unos meses atrás. Y yo creo que entendíamos perfectamente la forma de vivir de este pueblo. Capítulo 2, versos 6 al 8 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando ¿qué? Esta era la vida del pueblo de Israel. Pero ellos, miren,
pero ellos pensaban que estaban bien. La ironía de la vida. Como no había conocimiento de Dios, como no estaba la ley de Dios presente, ellos lo que hacían, para ellos, como ellos eran la regla de medir, ¿qué decían? Estamos bien. No, estamos perfectos. Miren, Amós 6 del 1 al 6. ¿Cómo vivían? Ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los nobles y príncipes entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos que mejores que estos reinos, si su extensión es mayor a la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en casas de marfil en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen. ¿Por qué, hermanos? Por el quebrantamiento ¿de quién? De José. ¿Cómo vivían? Reposados, tranquilos, llenos de todo lujo, no pasa nada. Otro verso, capítulo 5, verso 13 de Amós. 5:13. Dice el verso 13: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo que es malo. Por último, Amós capítulo 7, verso 12 y 13. Amós capítulo 7, verso 12 y 13. Y Amasías, hijo de Amós, y Amasías dijo a Amós vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, ¿y qué? Y capital del reino. ¿Qué había en Betel? Un becerro. Ese becerro al cual adoraban, ¿quién pensaba que eran ellos? ¿Quién pensaba que era? Jehová. Y era tanto la adoración a Jehová a través de los becerros, que ese lugar de adoración llegó a ser inclusive comparada como capital del reino. ¿Por qué? Porque ahí iba el rey a ofrecer sacrificios. Hermanos, era un pueblo muy devoto a Jehová. Era un pueblo que adoraba a Jehová. El rey iba delante del becerro a ofrecer sacrificios. Por último, nada más por esta frase. Oseas capítulo 12, verso 8. Oseas capítulo 12, en el verso 8. Vamos a leer juntos este pasaje. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Oseas 12, verso 8. Dice, hermanos: Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué diría? ¿Qué decía de sí mismo este pueblo? ¿Qué decía, hermanos? ¿Qué significa esto? Como se enriqueció, como tenía todo lo necesario para vivir, ¿qué dijo? Yo estoy bien. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Pero Dios, ¿qué les estaba diciendo? Todo lo contrario. Entonces mi pregunta es: ¿cuál es la actitud de Jonás delante de Nínive? ¿No es de una persona que se creía más justa que ellos? ¿No es de una persona que decía: no, yo estoy bien delante de Dios?
Pero estos pecadores, ¿por qué los perdonas? Era un pueblo que no aceptó su condición. Y como no aceptó su condición, llegó la destrucción en el 722. Hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros a través de la actitud de Jonás? ¿Quién es el justo delante de Jehová? ¿Quién? Nadie. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 12, mire lo que dice aquí. Mateo 12, versos del 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Verso 39. Él respondió y les dijo: la generación, ¿cómo les dice? Mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y ¿qué? Y 3 noches. Entonces aquí Jesús está tomando la escena de Jonás en el pez en relación a ¿qué? A su muerte. Jesús murió y resucitó. Estuvo 3 días, dice, ¿no? El pasaje. Entonces esa era la señal, hermanos, el sacrificio de Cristo que hace en nosotros. Nos perdona ¿de qué? De nuestros pecados. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? ¿Leemos juntos? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 11, verso 29. Entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, toma la escena del pez y de que Jonás estuvo en el pez. ¿Para qué? Para hablarnos de su muerte y su resurrección, para hablarnos de esa salvación a través de Jesús. Pero a pesar de eso, ese pueblo no quiso arrepentirse, a comparación de los de Nínive. Ahora en el libro de Lucas, capítulo 11, 29 al 32, vemos la misma escena, pero trae otras palabras que me gustaría que entendiéramos. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación, ¿cómo les llama? Es mala, demanda señal. En Mateo, ¿qué les dice? Mala y adúltera. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Ahora leemos el 30 juntos, dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces dice aquí que para los ninivitas Jonás era la señal. ¿Qué significa? 31. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino a los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. 32, leemos juntos: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás que en este lugar. Todos hemos leído los evangelios y todos vemos la misma historia en los evangelios. Jesús predicando, Jesús sanando, Jesús hablando, compartiendo del reino de Dios. ¿Y cuál era la respuesta de la gente? Hermanos, Jesús predicaba: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Qué hizo la gente? La gente no quiso escuchar. Pero ¿sabe por qué no quiso escuchar? ¿Por qué? Claro, ¿se acuerda de Mateo capítulo 23? Dios le dice en el verso 27 al 28 a los fariseos y a los escribas: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos. Estoy en Mateo capítulo 23, verso 28. Mateo capítulo 23, verso 28. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis, dice, justos. ¿Cómo se mostraban ellos? Justos. ¿Qué pensaba el pueblo de Israel en el tiempo de Jonás que vivía? ¿Cómo vivía? Justos. ¿Qué pensaba Jonás de sí mismo y de su pueblo? Que eran justos. ¿A comparación de quién? De los ninivitas. ¿Cómo vas a perdonar a estos? Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos los profetas, nosotros tenemos el templo. Vemos a Jesús hablando del mismo mensaje de arrepentimiento y el pueblo no quiere. ¿Por qué? Porque se veían buenos. ¿Se acuerdan de la escena donde Dios hace una parábola en Lucas, Jesús hace una parábola en Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14? Esta parábola del fariseo y del publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Dice, de hecho, si usted va a Lucas 18, verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban que eran ¿qué? Justos. Y menospreciaban a los otros, o sea, ellos se creían justos. ¿Y qué hacían? Menospreciaban a los otros. ¿No es la misma actitud del pueblo de Israel, hermanos? Lucas capítulo 18, verso 8, verso 9. ¿No es la misma actitud del pueblo de Israel? Se creían justos. ¿A comparación de quién? De los ninivitas. Esos son pecadores. Señor, ¿por qué los perdonas? ¿No es la actitud de Jonás? ¿Entendemos la actitud de Jonás, hermanos, en el capítulo 4 de Jonás? Primeramente en el sentido de que es un patriota, es del pueblo de Israel, y lo vemos en el sentido de la nación de Israel. Pero por otro lado, era un pueblo que se creía mejor, más bueno que las demás naciones. Y por creerse mejor y más bueno que las demás naciones, no escucharon la reprensión de Dios. Y al no escuchar la reprensión de Dios, la cual envió por medio de Amós y Oseas, ellos dijeron, no es cierto, nosotros estamos bien. Es más, nos ha ido muy bien, somos ricos, nos hemos enriquecido, nadie va a notar iniquidad en nosotros, ni va a haber problemas en nosotros. Y era un pueblo idólatra, asesino, que menospreciaba, que humillaba a los pobres. Entonces la pregunta aquí es, hermano, ¿qué nos enseña la actitud de Jonás al creerse justo? Y es el ejemplo del pueblo de Israel. Desde el tiempo de Jonás hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de aproximadamente unos 700 años, un poquito más de 700 años. Y este pueblo siempre se creyó justo. Somos buenos. Se olvidó de la ley de Dios, pero decían que eran buenos. Vivían totalmente en contra de la ley de Dios, pero decían que eran buenos. Vino Jesús con el mensaje de arrepentimiento, ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque se creían buenos y justos. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios, hermano? ¿Cómo te crees delante de Dios? ¿Qué actitud tomas delante de Dios, pero también delante de otras del mundo? ¿Nos sentimos mejores? ¿Somos mejores? Dios nos envía al mundo a compartir del Evangelio. ¿Lo hacemos? ¿O es simplemente algo que no entra dentro de nosotros? La actitud con la que la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel afrontó los mensajes de arrepentimiento fue que ellos decían, pues ¿de qué nos vamos a arrepentir si nosotros vivimos bien? ¿Qué nos deja el libro de Jonás, hermano, a nosotros? Es mejor poner atención y decir, no soy nada, no tengo nada.
Y si la Biblia dice arrepiéntete, hermanos, y si la Biblia dice tú eres así, ¿qué hay que decir? Mejor, sí, tienes razón, soy este. No nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel por creerse justo. Al pueblo de Israel en el tiempo de Jonás fue destruido en el 722. Y al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, en el año 70 después de Cristo, vino el comandante Tito de los romanos y los destruyó. Eso es lo que pasa con una persona, con un pueblo que se cree justo delante de Dios. Oremos. Dios de los cielos, Señor, Padre celestial,